cielo y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Vamos, canta la fidelidad de nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Damos un grito de júbilo al Rey. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Vamos ahí a la Biblia.
Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a hablar acerca de... Es un mensaje de Jesús para tu vida. Le iba a poner un WhatsApp de Jesús para tu vida, pero como hay algunos religiosones todavía aquí, se iban a enojar. Entonces vamos a hablar acerca de la serie Un mensaje de Jesús para tu vida. Vamos a desarrollar algunas 4 o 5 lecciones sobre Apocalipsis, porque este año es un año extraordinario. Este año es un año extraordinario. No me lo están creyendo. Este año es un año extraordinario, porque somos más que vencedores. Dios nos hizo vivir en victoria en medio de la pandemia, pero vamos a salir de lo ordinario y vamos a vivir más allá, y eso solamente se logra a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y este mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros tiene la intención de exhortar, felicitar y dar ánimo a la iglesia de hoy en día. La única manera de vivir una vida extraordinaria es estar apegados a lo que dice la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra opción. Lo hemos aprendido en la Escritura, que no queda más sacrificio por el pecado cuando tú dices: yo renuncio al camino de la palabra de Dios. No hay otro, nadie más lo ofrece más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que tú y yo vamos a escudriñar lo que dice la Escritura y vamos a ver los mensajes que el Señor Jesucristo da a las iglesias en Apocalipsis. Y quiero que leamos estos mensajes entendiendo que no está hablando exclusivamente a la iglesia en la cual se está narrando la palabra allí en primera persona, sino que es un mensaje general para ti y para mí. Ahora, yo tengo esta teología: cuando se termina el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias, de pronto aparece una multitud adorando allá en el cielo al Señor, y de pronto aparecen los juicios de Dios. Mi teología es que después que el Señor Jesucristo habla a la iglesia, perfecciona a la iglesia, viene el arrebatamiento, vienen los 7 años de tribulación y después el Armagedón y después el milenio. Pero nosotros vamos a estar en la misma presencia de Dios. Entonces entiendo que estos mensajes es el Señor perfeccionando a la iglesia, y para vivir una vida extraordinaria, un año extraordinario, debemos de caminar en esa perfección. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mire qué padre está eso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí está maravilloso el mensaje, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lean conmigo versículo 5 en adelante. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de quienes, los cuales también yo aborrezco. ¿Te acuerdas que hablamos acerca también de la ira de Dios? Del lado de Dios que nadie quiere predicar, que Dios tiene ira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A mí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A mí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso. A través de estos mensajes de Jesús a las iglesias, a la iglesia, podemos ver nosotros cómo estamos en nuestro andar en Cristo Jesús. Podemos ver qué es lo que tenemos que corregir y podemos ver también de lo que el Señor se enorgullece de nosotros. Y lo primero que dice el versículo 1, vamos a estar parafraseándolo, me voy rápido, no se me quede por favor. Es que dice la Escritura que el Señor Jesucristo menciona, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Tenemos que entender esto. Algunos intérpretes han dicho que el ángel puede ser que hay un ángel literalmente observando nuestra vida y nuestro actuar y está levantando un reporte delante de Dios. Es válido. Pero también hay interpretaciones que este ángel se refiere al pastor de la iglesia. Ahora, esta carta no está escrita para el ángel o para el pastor de la iglesia. No declara sus acciones del ángel o de lo que está haciendo el pastor, sino que está declarando esta carta las acciones que están cometiendo la congregación. ¿Va? ¿Estamos bien? Ahora, Éfeso. ¿Alguien de ustedes conoce o conoció a través de la lectura algo de Éfeso, de la ciudad de Éfeso? ¿Qué ciudad era Éfeso? Bueno, tenemos algunos relatos en la Escritura. En el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo va y predica a Éfeso, se convierten al Señor, pero se da cuenta de que allí está el templo más grande de la idolatría en ese mundo conocido, el templo a la diosa Diana de los Efesios. Ellos creían que había bajado del cielo una hermosa mañana y le hicieron un santuario grandísimo. Y cualquiera de nosotros podía decir, pues qué bueno, en un centro religioso maravilloso, ¿no? Por lo menos tenían temor de Dios. Pues déjenme les platico que no. La manera de adorar a Diana, Artemisa, era teniendo relaciones sexuales con todo mundo, cometiendo orgías. Entonces imagínate a tu esposo el domingo por la mañana, bien arregladito y bien cambiadito y bien perfumadito. Ya me voy a la iglesia vieja a adorar a ese nivel. Y las mujeres también iban a adorar a Diana con relaciones sexuales. Imagínate el nivel de moral tan degradante y tan bajo en el que estaba viviendo la ciudad de Éfeso. Ahora, cuando el apóstol Pablo predica la palabra, traen los libros de brujería, de hechicería y los queman en la plaza principal. O sea, era un fuerte de Satanás ahí Éfeso. La moralidad estaba por los suelos. La hechicería, la brujería estaba a su plenitud. Y allí, en medio de esa ciudad, estaba una iglesia floreciente y estaba una iglesia fuerte, una iglesia creciente. Porque la iglesia que se levantó en Éfeso, ministró Juan, ministraba Apolos, ministró Timoteo. El mismo Pablo estuvo 3 años ahí predicando. Era una iglesia por fuera ferviente y poderosa. Entonces a esa iglesia el Señor Jesucristo está mandando un mensaje, pero quedamos de acuerdo que no es solamente para Éfeso. ¿Para quién es ese mensaje? Para ti. ¿Se parece algo la iglesia de Éfeso a nosotros? Hoy la moralidad está por los suelos. O sea, tú vas a un restaurante, metes con tu esposa a comer y se meten 2 personas del mismo sexo a comer y a ti te ven mal y a los demás es un orgullo nacional verlos como florecen. Estamos en la misma situación. La hechicería, la brujería, nada más prende la televisión a las 11 de la noche y sale el brujo veracruzano, el jarocho veracruzano y no sé qué tantos y mándame tu número de teléfono. No, tu fecha de nacimiento, y con tu fecha de nacimiento yo te voy a decir quién te está haciendo mal. Ya les he dicho por qué tienen tanto éxito esas personas, ¿verdad? Porque te dicen que tú eres justo, perfecto, bueno y santo, que la culpa la tienen todos los demás envidiosos alrededor de ti. Totalmente lo contrario a lo que dice Dios de nosotros. Dios dice que tú y yo somos pecadores.
Y que la única manera de traer bendición a nuestra vida es arrepentimiento y el señorío de Cristo en nuestras vidas, un cambio de actitud. Amén. Ok, esa era la iglesia de Éfeso. Pero ¿cómo se define Jesús? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, cada estrella se refiere a los pastores, al liderazgo de la iglesia. Él tiene a los pastores, amén. Y el que anda en medio de los 7 candeleros. Ahora, los candeleros significan la iglesia. Ahora quiero que pongas mucha atención, porque en esta frase, el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, está representando la autoridad y la presencia absoluta de Cristo Jesús sobre la iglesia. Hay una palabra ahí clave que dice el que tiene. Quiere decir que Jesús es el que tiene el mayor derecho y la mayor autoridad sobre la iglesia. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece a los apóstoles o a los profetas. La iglesia le pertenece a Jesús. El dueño de la iglesia es Jesús. Bueno, eso debería darte gusto, porque entonces tu vida le pertenece a Cristo Jesús. Él está diciendo, mira, en la iglesia el que tiene la autoridad, el que tiene las cosas aquí agarradas de la mano, soy yo. A los pastores, mira, los tengo aquí en mi mano. Y a la iglesia los tengo aquí en mi mano. Amén. Quiere decir que la iglesia no le pertenece a ningún líder, ni a las personas. Si tú tienes mucho dinero y dices, a ver, pastor, yo voy aquí a darle una ofrenda de 500 pesotes diario, pero quiero que haga esto y esto, otro y esto. Óyeme, estás mal. La iglesia no te pertenece a ti. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Él tiene la autoridad y su presencia siempre está, valga la redundancia, presente en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Eso es buenísimo. Pero el versículo 2 dice algo muy importante, muy importante. Yo conozco. Jesús es el que tiene la autoridad. Él es el dueño. Pero vienen unas cosas aquí tremendas. Dice, yo conozco tus obras. Ay, mamachita, porque ahí te va. Jesús conoce lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene a la iglesia en sus manos. Y esto debe de ponernos a pensar a ti y a mí. Porque esto significa que si Él nos tiene en sus manos, Él sabe lo que tú estás haciendo. Él sabe lo que está sucediendo en la iglesia. Esto nos lleva a pensar que tú y yo no podemos esconder nuestras obras delante de su presencia. Mira, porque aquí nos vemos todos bañaditos, cambiaditos, ¿verdad? La nariz brillosita porque nos pusimos nuestra cremita. Estamos bien peinaditos. Bueno, creo que por lo menos 2 se peinaron. Pero la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia eres tú cuando estás en el trabajo. La iglesia eres tú cuando estás en tu casa. La iglesia eres tú cuando estás en el camión. La iglesia eres tú cuando estás a las 4 de la mañana allí en la sala sentadito solito sin que nadie te vea. ¿Me escuchaste? Y dice el Señor Jesús, yo conozco lo que estás haciendo. Quiere decir que para Él no es un misterio lo que pasa en la iglesia. Ahí te va algo. Puede haber pecado oculto en la iglesia. ¿Me estás escuchando? Jóvenes, ¿me están escuchando? Hombres, ¿me están escuchando? Mujeres, ¿me están escuchando? Puede haber pecado oculto en la iglesia, pero delante de Dios no hay nada oculto. Miren, si yo que soy el pastor me entero de todo, imagínate Jesús. Me entero, jovencitos, cuando andan en las fiestas y se andan empinando la botella. Lo sé.
Me entero, varones, cuando andan en los bailes allá en la feria de la enchilada potosina, con quien no deben de andar. Y no se pongan rojos, ni se oculten. Lo sé. Sé, fíjate nada más, ¿quién anda chateando en Facebook con quien no es su esposa ni su esposo? Lo sé. Sé quién anda echándole los perros en el taller a otras mujeres que no son sus esposas. Lo sé. Y yo que soy humano y sencillamente soy el pastor. Imagínate Dios. Imagínate Dios. Entonces, este es un mensaje de Dios a la iglesia a Éfeso. Y le está diciendo: hey, atento, no pienses que no me doy cuenta. Yo conozco tus obras. Y hoy, si estaría aquí presente, parado aquí al frente, él nos diría como individuo: oye, Panchito, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces a las 3 de la mañana con ese celular. Yo conozco a Bonifacia, que no es tu esposa, y le estás hablando. Y acuérdate que tú eres mi iglesia y estás en medio del lugar del pecado. Tienes que ser luz. Yo conozco tus obras. Pero es tan bueno el Señor que me llama la atención. Pone una coma ahí y luego dice: pero también conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. O sea, le dice a la iglesia en Éfeso: pero mira, conozco tus obras, pero también sé que estás haciendo muchas cosas buenas. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje decía: sí, Señor, gracias, porque sabes muy bien que la iglesia aquí se esfuerza por estar todos los domingos 10:55 de la mañana, y están aquí para adorar el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él lo sabe. Él sabe cuando están aquí los de seguridad temprano, ¿verdad? Sacando el letrero, cuidando el orden. Él lo sabe. Él conoce que estamos trabajando. Él conoce los matrimonios, cómo están echándole ganas con las reuniones matrimoniales. Él conoce los jóvenes, Eric, Diana, que abren las puertas de su casa para que entre un montón de chamacos ahí, ¿verdad? Y empiezan a ministrarles la palabra. Él conoce cómo la tiendita está funcionando allá atrás. Él conoce a los porteros. Él conoce cómo tú y yo estamos trabajando con paciencia. ¿Para qué? Para que nuestro prójimo llegue a ser hijo de Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque Él sabe muy bien que tú y yo tenemos paciencia sobre su venida. Estamos trabajando para el reino y doy gracias a Dios por la paciencia que ustedes demuestran cada 8 días, porque siempre estamos: Cristo viene, y con paciencia aguardamos su venida. Y el Señor Jesucristo adula eso de la iglesia de Éfeso y de nosotros también, porque aquí estamos. No es fácil. No es fácil estar cargando al bebé 1 hora, 1 hora y media, escuchando el mensaje de la palabra. Y el Señor Jesucristo dice: yo lo estoy viendo y estoy agradecido porque lo están haciendo de una manera fuerte, lo están haciendo de una manera hermosa. Pero también le dice a la iglesia de los Efesios: y que no puede soportar ¿a quién? A los malos. Felicita a la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso procuraba tener una doctrina pura. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 en adelante dice: porque yo sé que después de mi partida, está diciendo el apóstol Pablo ahí de Éfeso, después de que yo salga de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, fíjate, eso está de ponerse miedo. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero le está diciendo a los efesios: estoy agradecido con ustedes, les dice el Señor Jesús, porque el consejo que se le dio lo han seguido al pie de la letra
y no aguantan ustedes a los malos. O sea, han llegado lobos rapaces que llegan con palabrerías muy buenas, ¿verdad? Vestidos de corbata y muy piadosos en su forma de hablar. Pero ustedes se dan cuenta de lo mal que están usando la palabra y los están echando fuera de la iglesia. Y entonces el Señor Jesucristo dice a los de la iglesia de Éfeso: estoy agradecido con ustedes porque no pueden soportar a los malos. Y yo creo que ustedes, mis amados, la iglesia de Pajiel ha sido adoctrinada de tal manera que también están muy atentos para observar a los lobos rapaces. ¿Cuántos dicen amén? Y que están atentos a su predicación, y que no soportan ustedes a aquellas personas que están trayendo un pseudo evangelio para arrastrar atrás de ellos a una palabra de condenación. ¿A poco no eso es maravilloso? Yo quisiera que hoy, mis amados, la iglesia de nosotros de Pajiel, de Cristo Jesús aquí que nos ha dado a pastorear, seamos igual que la iglesia de Éfeso, que estemos alerta. Y que cuando abramos nuestro teléfono y vayamos a YouTube, nosotros no soportemos a los malos y dejemos de estar viendo sermones que para nada tiene que ver con la visión de Dios para su iglesia. Personas que hablan para sí mismos. Ahora, ¿cómo son esas personas que hablan para sí mismos? Hay dos polos. La derecha, aquellas personas que abiertamente hablan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hablan en contra del diezmo, hablan en contra de la autoridad pastoral, hablan en contra del congregarse, hablan en contra de la alabanza, hablan en contra. El YouTube está lleno de eso, ¿sí o no? Pero damos gracias a Dios que la iglesia de aquí reprende a esos malos. Amén. Pero por otro lado también hay malos, los de la izquierda, ¿verdad?, que son pseudo espirituales, y aguas con ellos, que gritan y dicen gloria a Dios y aleluya y amén y amén y amén, pero satanizan todo y meten temor en la iglesia y empiezan a decir: y es que ustedes, mujeres, no deben de maquillarse, no deben de ponerse pantalón, porque etcétera y etcétera, esto es abominación para con Dios. Y hablan de una manera tan santa, tan apartada, que atraen sobre ellos la mirada, la atención. Pero estoy seguro que ustedes aborrecen a los malos, tal como el Señor Jesucristo está diciendo aquí a los efesios. Pero gracias, porque no pueden soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, mis amados, aquí el Señor Jesucristo está adulando a la iglesia de los efesios, porque son muy buenos en observar la doctrina, porque son muy buenos en trabajar. Hacen reuniones para matrimonios, tienen conferencias anuales para mujeres, reuniones de jóvenes, reuniones de adolescentes, trabajo con los niños, trabajo de artes, tienen un equipo de seguridad precioso. Wow, y dice el Señor Jesucristo: qué padre, es algo muy maravilloso. Ahora, la iglesia de Éfeso, todas estas apariencias son externas. Cualquiera que llegara a la iglesia de Éfeso podía decir: wow, esta es una super iglesia. Están bien organizados, pelean por la doctrina, están trabajando para alcanzar las almas. Wow, es una super iglesia. Tienen un gran alcance, protegen la integridad del evangelio. Vamos al versículo 4. Alguien me agarró mi agua, aquí está. Vamos al versículo 4. Y viene una palabrita que en hermenéutica siempre desata la atención de los que están haciendo sus exégesis. Pero
pero, wow, cuando estudias la escritura y te aparezca un pero, saca tus antenitas y pon atención, porque lo que viene es algo fuertísimo. Pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. ¿Qué pasó, Jesús? ¿En tu carta todo iba bien? ¿En tu carta todo va de maravillas? ¿Cómo que tienes algo en contra? Tengo contra ti. ¿Cómo que tienes algo en contra? El pero indica que todas las acciones buenas de los efesios para nada justificaba lo que no se estaba haciendo bien y en lo que estaba fallando la iglesia de los efesios. Dice aquí que has dejado, dígalo conmigo, tu primer amor. Ahora ponga atención aquí en esto. Has dejado, no has perdido. Dice, has dejado. Y hay mucha diferencia entre dejar y mucha diferencia entre perder. La distinción entre dejar y perder es que cuando dejas, tú sabes en dónde lo dejas, por tu comprensión lo dejas, y cuando lo quieres volver a encontrar, vas en donde lo dejaste. Pero cuando pierdes, no sabes a qué horas lo pierdes, no sabes en dónde lo dejaste, y cuando quieres volver a buscarlo, no lo hallas, porque está completamente perdido. Ahora, el dejar implica voluntad, el perder implica que no estás consciente de las acciones. Y por eso el Señor Jesucristo dice: tengo en contra de ti que has decidido, tengo en contra de ti que has tomado la decisión, tengo en contra de ti que has dejado, que dice, tu primer amor. Y ahora, en la iglesia de Éfeso externamente todo se ve bien, todo se ve excelente. ¿Alguien ha entrado cuando ya está la mayoría de la gente aquí? Ahí por esa puerta donde está Toño, ¿alguien ha entrado? Mire que los predicadores cuando llegan se quedan así, dicen: no creí que fuera algo tan grande lo que estás pastoreando. Impacta. Cuando tú llegabas a la iglesia de Éfeso, te quedabas impresionado por la organización de Éfeso. Era una mega iglesia en Éfeso, súper organizada. Peleaban por la doctrina, trabajaban arduamente. Pero tú entrabas y de pronto notabas que faltaba algo, no lo sabías explicar. Siento que pasa algo en esta iglesia. Ahora todos trabajan, están protegiendo la doctrina, pero ¿qué está pasando? No lo puedes explicar. Pero Jesús dice: tengo las 7 estrellas aquí en mi mano y me paseo en medio de los candeleros de oro, o sea, de la iglesia. Todo está en mi mano. En Jesús no pasa nada desapercibido. Entonces, el problema que existía en la iglesia de Éfeso es que ellos habían perdido su primer amor. Dejado su primer amor. Y es que, ¿sabes? Pon atención, porque este es el clímax del mensaje. Escúchame, iglesia. Y este mensaje es el Señor perfeccionando a su iglesia. Sin amor, nada tiene razón de ser. ¿Me escuchaste? Otra vez. Sin amor, nada tiene razón de ser. Nada tiene sentido. Sin amor todo es vano. Una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, cuando el amor se ha enfriado. Dice Spurgeon: cuando el amor se ha enfriado, lo has perdido todo. Y por eso el Señor Jesucristo se para con focos rojos de alarma y le dice a la iglesia: tengo algo en tu contra, has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué dejaron ellos?
Dos cosas, que la una está ligada con la otra, la una no tiene razón de ser sin la otra. Dejaron de amar a Dios y por ende dejaron de amar a la misma congregación. Wow. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos. Claro, no puedes decir que yo amo a Dios y que estoy en contra de su cuerpo. Es como cuando tu esposo se acerca contigo, mujer, y te dice: wow, tienes la cara más hermosa que existe en este mundo. Le dice el esposo poéticamente a ella, ¿verdad? Los ojos, tus cejas, ¿verdad? Tus orejas y etcétera, etcétera. Pero tu cuerpo es lo más horrendo que existe. Ustedes saben que Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos amar a Dios y aborrecer el cuerpo de la iglesia. Ahora, no puedes decir que amas a la iglesia si no amas a Dios. ¿Y qué es lo que había perdido la iglesia de Éfeso? Precisamente dejaron de amar a Dios. ¿Por qué perdieron ese amor? Aquí nos lo dijo el Señor Jesucristo y quiero que me pongas mucha atención. Mucha atención. Dijo el Señor Jesucristo que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba. Amados, no dejemos que nuestro trabajo por Dios eclipse, nuble nuestra relación que tenemos con Dios. Muchos de nosotros sí venimos a una superiglesia, es una iglesia formidable, gracias a Dios, en donde estamos, pero hemos sacado nuestra relación con Dios por darle prioridad a las cosas que hacemos para Dios. Y esto es algo muy similar como en la familia. Papás, ¿cuántos aman a sus hijos? Levanten la mano, por favor. Mamás, ¿cuántos aman a sus hijos? Levanten la mano, por favor. Esposos, ¿cuántos aman a su esposa? Esposas, ¿cuántos aman a su esposo? Hijos, ¿cuántos aman a su mamá? Perfecto, pero ahí te va. Mujeres, ¿cuántas de ustedes se pasan haciendo quehacer en su casa 24/7? Ahora, eso lo hacen porque aman a su esposo y porque aman a sus hijos. ¿A poco no? Porque quieren que sus hijos, cuando lleguen, su cuarto está listo y quieran acostarse en una cama suave, blanca, no sé. Cuando hacen la comida es porque quieren que sus hijos lleguen y se alimenten bien. ¿A poco no lo hacen por amor a sus hijos? Esposos, ¿cuántos de ustedes se la pasan trabajando 24/7? ¿Cuántos? ¿Y por qué lo hacen? Porque aman a su esposa, porque no quieren que les falte nada. ¿Cierto o falso? Porque aman a sus hijos, porque no quieren que les falte nada. Y ustedes sobreentienden que lo hacen por amor, pero tanto trabajo que tienen y que hacen eclipsa, nubla la relación con los miembros de su familia. Yo prefiero tener, escúchame, prefiero tener a mi esposa junto a mí comiendo y mis hijos comiendo conmigo, irnos al centro o irnos a cualquier lado, a que mi casa esté reluciendo de limpio. Prefiero tener, esposos, intimidad con mi esposa, tranquilos en la noche, a tener una cama limpia. ¿Me explico? ¿Cuántos hijos no desean que sus papás los lleven al tangamanga más que una camisa nueva? Eso es en serio. Ahora, eso es exactamente lo mismo que sucede con Dios. Creo que ya me expliqué un poco mejor.
Hacemos tantas cosas para Dios que nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Mis amados, nosotros debemos de regresar al primer amor. No debemos de poner nuestro trabajo antes o por encima de nuestra relación con Jesús, de nuestra relación con Él. Y esto es serio, porque llegó el Señor Jesucristo y dijo: tengo un mensaje para la iglesia de Éfeso. Y el mensaje es que no tu mucho trabajo me demuestra a mí que me amas. A mí lo que me demuestra que me amas es cuando pasas tiempo conmigo. A mí lo que me demuestra que me amas es cuando tú tienes relación conmigo. Wow, ahora no es que esté mal el que trabajemos. Mujeres, no vayan a tener una casa tirada porque dijo el pastor que no hiciera el quehacer. Creo que entendemos el punto, ¿no? Amén. Muchos de nosotros nos enfrascamos en nuestro trabajo cristiano y hacemos lo que María y José. Llevamos a Jesús al templo y cuando regresamos del templo dejamos a Jesús en el templo y nosotros nos evocamos a hacer nuestras cosas. O sea, qué desatención de María y de José con Jesús. Cuando sales del templo, ¿en dónde dejas a Jesús? ¿En dónde lo dejas? Y ahí te va la palabra: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Ahora, la iglesia de los Efesios también era una iglesia que tenía una doctrina pura. Y eso es bueno, pelear por la doctrina. Amén. Pero ¿sabes que pelear el mucho por la doctrina nos hace ser legalistas? Y ahí te va, iglesia. Ahí te va, iglesia. No seamos legalistas. No juzgues a los demás por su forma de vestir, porque nos olvidamos del amor. ¿Estás conmigo? Ay, es que mira, esa hermana cómo viene vestida a la iglesia. O sea, ya te olvidaste de Jesús por estar con tu absurdo legalismo. Es que dice la palabra que esto y esto y esto y esto. Y dice el Señor Jesús: has perdido tu primer amor por estar tan metido en las cuestiones teológicas. Te has olvidado de amar a los demás. Y no estoy hablando de la gente de afuera, porque el Señor Jesucristo dijo: a los pobres todo el tiempo los tendréis. Ocúpate de mí. Y principalmente, dice el apóstol Pablo, a tus hermanos de la fe. Primer amor. Claro que siempre la relación de amor es diferente al inicio que después. ¿Cuántos están de acuerdo con esa expresión? Cuando un matrimonio recién se casa, está emocionado y hay mucha expresión de amor. Expresiones que van cambiando con el paso del tiempo, porque vienen novedades. Novedades de la casa, novedades del auto, novedades de los hijos. Pero cada una de esa novedad, lo normal y lo excelente sería que afianzaran y den madurez en la relación del amor matrimonial. Eso sería lo normal. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú llegas a Cristo Jesús, wow, tú quieres comerte la palabra de Dios, estás leyéndola. Tú quieres acabarte las sillas de la iglesia porque estás aquí en todas las reuniones. Pero empiezan a llegar novedades, predicadores, actividades en otras iglesias y etcétera. Y lamentablemente muchas personas empiezan a buscar las novedades
quitando lo principal o los principios básicos para buscar solamente las novedades. Iglesia, eso no debería de ser así. Las novedades, por decirlo de esta manera, dentro del cristianismo deberían de afianzar y traer madurez a nuestro primer encuentro, a nuestra primera relación que tuvimos con el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, versículo 5. El Señor Jesucristo dice: tengo esto en contra de ustedes, le dice a la iglesia de Éfeso. Bueno, somos nosotros también. Pero viene la solución. Dice el Señor Jesucristo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti. ¿A quién vendrá? A mí. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia, hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo: el primer paso para la restauración de la iglesia es recordar. Mira, cuando mi papá se convirtió al evangelio, la persona que nos habló del evangelio vivía a 3 casas de nosotros. Y literalmente mi papá no dejaba dormir a ese hombre. Se llama el hermano Chagos. Yo creo primeramente Dios un día lo vamos a invitar que venga aquí para que lo conozcan. Porque mi papá iba a las 3 de la mañana y explíqueme esto de la Biblia, y explíqueme qué quiere decir esto, y explíqueme aquello. Y no dudo que muchos de ustedes, muchos de nosotros hayamos hecho exactamente lo mismo. Al principio estar leyendo la Biblia, a más no poder. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo: recuerden. Necesitamos recordar, mis amados, qué es lo que tú y yo hicimos la primera vez que conocimos al Señor Jesucristo. Aquí cuando dice la Escritura de dónde has caído, no significa que estás viviendo en perdición y que estás perdido ahora en los pecados, no, sino de dónde has caído, de qué nivel estabas en tu relación con Dios. Recuerda qué es lo que hacías antes. ¿Te acuerdas que no faltabas a las reuniones de oración, iglesia? ¿Te acuerdas que no faltabas a las reuniones de alabanza que hacíamos solamente para alabar al Señor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que no dejabas de predicar el evangelio a tus vecinos, a tus compadres, a tus amigos? ¿Te acuerdas? Ahora es para ustedes. ¿Te acuerdas? El primer paso para la restauración, mis amados, es recordar lo que solíamos hacer. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El primer paso de su restauración fue recordar: ay, en la casa de mis padres lo que comía era esto, abundancia de pan, abundancia de alimento. Dice la Escritura: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Lo que está diciendo la Escritura aquí es un llamado de emergencia. Arrepiéntete es, iglesia, tenemos que cambiar hoy de actitud. Somos una iglesia maravillosa que Dios ha levantado, pero tenemos que volver a nuestro primer amor. Recuerda lo que hacíamos por el Señor Jesucristo y recuerda lo que hacíamos por los demás. Y estoy hablando de los miembros de la iglesia. Estoy hablando de las personas que asisten aquí a la congregación, que hacíamos por ellos. Y viene el consejo que dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso significa, mis amados, regresar a lo básico, regresar al principio de cuando recibimos el amor de Cristo Jesús. Debemos regresar a las primeras cosas, a las primeras obras. Ahora, ¿cuáles son esas primeras obras? Porque es lo que el Señor Jesucristo está diciendo: iglesia, despierta y regresa, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuánto tiempo leías la palabra? Mira, te voy a hablar claro. Como dijo Zárate, creo que lo dijo aquí: ¿qué Biblia traes? Si traes una Biblia como esta, no te creo que leas la palabra de Dios, porque esto es bien, te distrae. Si traes una Biblia de esta,
te creo que lees la palabra de Dios, porque aquí no te distrae nada. Regresa a tus primeras obras. Agarra la Biblia toda empolvada que tienes ahí en la sala y comienza a leerla. ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Te acuerdas, familia? ¿Cuántos se paraban a las 3 de la mañana a orar? ¿Cuántos se paraban y lo hacían? ¿Cuántos se paran hoy a las 3 de la mañana y oran? Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Recuerdas el gozo que sentías de juntarte con otros cristianos? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? A mí cómo me encantaba. Después de venir los servicios, nos juntábamos a convivir con otra familia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen miedo de abrir las puertas de su casa para que venga otra persona de la iglesia a convivir contigo. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Porque has perdido tu primer amor. Y en lugar de hablar del amor de Dios, te la pasas hablando puro chismes. Y por lo regular esos chismes implican al pastor. Pero no podemos regresar. No podemos arrepentirnos. Y no podemos regresar a las primeras obras. Y decir, hermana, hermano, los invito a comer a la casa. Y solamente vamos a hablar del amor de Dios. Y solamente vamos a hablar de lo buena que estuvo la predicación el domingo pasado. Y solamente vamos a hablar de las bondades y de las misericordias que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y ya vamos a olvidarnos de hablar de los unos de los otros, porque era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Estructuralmente por fuera muy buenos, pero por dentro habían perdido su primer amor. Así que empiecen a sacar su agenda para que me inviten a comer. ¿Recuerdas lo emocionante que era contarles a otros acerca de Jesús? A ver, ¿cuántos evangelizaron la semana que pasó a un alma? Levante la mano, por favor. Necesitamos hacerlo todo. Rosa estaba diciendo, ¿cuántos se reunieron en los grupos de alcance? Nadie se reunió. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no se reúnen? Lamentablemente, porque Satanás ha sacado una insatisfacción en las cosas primeras y la ha sembrado en nuestra vida para que nosotros dejemos de hacerlas. No nos satisface ya el orar, no nos satisface el leer la Biblia, no nos satisface el juntarnos con otros cristianos, y lo que queremos es más. No, pastor, yo lo que quiero es que usted invite a evangelistas de renombre. ¿Quién va a ministrar en el próximo desayuno de mujeres? Anita Torres. Ay, no voy. ¿Sabes de dónde viene ese? Ay, no voy. Es un vómito de Satanás que tú lo has aceptado, lo has comido, lo has disfrutado y ahora lo estás vomitando. Insatisfacción que Satanás siembra en el corazón del pueblo de Dios para olvidarnos de las cosas primeras que significan nuestro primer amor. Amén. ¿Recuerdas con cuánto amor ofrendabas para las necesidades? ¿Te acuerdas? Y ahora se trata de levantar una ofrenda de amor para una necesidad. Y lo primero que dices, ay, el pastor ya trae Jetta MK6 nuevecito. No, hombre, que voy a andar dando. ¿A poco no dices eso? Y te olvidas de las necesidades. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y regresa a tu primer amor. ¿Cuántos queremos regresar al primer amor? Volver a amar a Dios y volver a amar a los que estamos. Mira, voltea a ver al que está a tu derecha, a tu izquierda, y dile: te amo en el amor de Cristo. Sí, la verdad me caías gordo, pero después de este mensaje te veo como varita de nardo. Ya no me caes gordo. Necesitamos regresar al primer amor, porque dice: pues si no, vendré pronto, dice el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes,
Le dije que el candelero significa la iglesia y que la tiene en su mano. Y cuando dice aquí, si no nos arrepentimos, ponme mucha atención en esto. Si no nos arrepentimos, Él vendrá y quitará ese candelero de su lugar. En otras palabras, quitará su luz y su presencia de en medio de la iglesia. Y eso nos debe de dar miedo, iglesia. ¿Me estás poniendo atención? Y si no, vendré y quitaré el candelero de ese lugar. ¿Cómo estaba Éfeso? Una iglesia bien organizada, una iglesia bien estructurada, pero sin la presencia de Dios moviéndose en medio de la congregación. Iglesia, en una ocasión, estando el pueblo de Israel con el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios, vinieron los filisteos, hicieron una matanza de israelitas y secuestraron el arca. Y fueron y le dijeron a los jueces: ha sido traspasada la gloria de Israel. Y una mujer que estaba pariendo en ese momento dijo: oh no, se han llevado la gloria de Dios de en medio del campamento. Y le puso por nombre al bebé Icabod o Ichabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Y en ese momento el pueblo de Israel se quedó siendo todavía un pueblo, una organización, pero sin la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? Que si tú y yo no nos arrepentimos y empezamos a vivir nuevamente el primer amor, nos vamos a quedar siendo una iglesia bien organizada, una iglesia con grupos de alcance, una iglesia con reuniones matrimoniales, una iglesia con reuniones de artes, una iglesia con reuniones de jóvenes, una iglesia con reuniones para niños, una iglesia con un buen servicio de ujieres, una iglesia con un buen servicio de consejería, pero sin la gloria de Dios. Y vamos a pasar de ser un organismo vivo a una organización. Y la iglesia no es una organización. La iglesia es un ser, un ente viviente. Somos el cuerpo de Cristo. Pero para que Cristo esté aquí, necesitamos regresar a nuestro primer amor, volver a las cosas primeras, leer la palabra. No hables de más, no critiques, ni murmures, ni le pegues con la punta del pie a tu hermano, mucho menos al pastor. Regresa a tu primer amor. Versículo 7. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una expresión que deja fuera a un mínimo porcentaje, porque aunque te esté fallando el sistema auditivo, de alguna manera te lo van a hacer llegar a decir. O sea, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, no hay excusa ni pretexto. Al que venciere. Ahora, al que venciere, ¿a qué se refiere al que venciere? Esos que fueron a la Esfotepa y ya pasaron conmigo con la hermenéutica. Al que venciere, ¿qué es lo que se tiene que vencer aquí? ¿A Satanás? Pregunta. ¿A quién se tiene que vencer aquí? A nosotros mismos. Tenemos que tomar la decisión de no dejar nuestro primer amor. Es una decisión. Y solamente hay dos tipos de personas: el que lo puede hacer y el que decide no hacerlo. Pero el que lo hace, fíjate aquí, le daré a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Dios nos está invitando a acercarnos a tener una comida con Él. Pero dice aquí, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, el paraíso no es el paraíso donde estuvo Adán y Eva. El paraíso de Dios aquí en el Apocalipsis se refiere a la deidad,
Se refiere a la misma presencia de Dios. Se refiere a la nueva Jerusalén, que no es un lugar físico, sino que es la misma presencia de Dios, el cual cubre todo, lo llena todo, y no hay necesidad de luz, no hay necesidad de calor, porque Él es el que suple todas las necesidades de los que vamos a estar allí. El que venciere, Dios le dará la oportunidad de estar con Él en la eternidad, en su misma presencia. Wow. Entonces, familia, ¿de cuál eres? ¿Vas a regresar al primer amor?